Muy bien. ¿Me pueden escuchar? Vamos a abrir la poderosa a Mateo capítulo 5, versículo 16. Y sí, el predicador está muy entusiasmado de nuestro contenido, pero creo que es bueno cuando el predicador le está gustando lo que está predicando o estudiando, ¿no? Amen. So turn your Bibles to Matthew chapter 5, verse 13 through 16. We're going to hear once more. You guys ready for this? Yes. A familiar passage, and hopefully you hear it in new ways, in a new context. And hopefully it means something more, maybe something different, maybe something better moving forward. Amen. Vamos a leer un pasaje muy familiar, muy común, que lo hemos escuchado muchas veces, pero esperemos o démosle la atención a cómo nos puede sorprender este pasaje común con unas perspectivas quizás diferentes. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 13. Voy a leerlo en español y después en inglés. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que la alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te llama la atención? You are the salt of the earth, but if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. What surprises you here? What's something new that you hear? Antes de ir paso por paso quizás en este pasaje, quizás podemos asegurar que todos estemos en la misma página. Y para eso podemos decir que este pasaje está en contexto del sermón que Jesús está enseñando. Es decir, acabamos de escuchar hace unos días, una semana, ¿no? Lo que Jesús valora, esta humildad, esta sinceridad, esta postura, esta sensibilidad, ¿no? En todas las, lo que nos dice dichosos, 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 dichosos. Es decir, si leemos este pasaje fuera de ese contexto, lo podemos malinterpretar. Muy bien. Y este pasaje está en medio de lo que viene para nosotros la próxima semana. Enseñanzas muy detalladas de contenido muy específico de nuestra vida. Unas expectativas de la conducta que Dios tiene para nosotros. Y de nuevo, si lo leemos
fuera de contexto, como muchas veces lo hemos escuchado, en veces nos perdemos lo que nos quiere decir. 2, este pasaje no necesariamente te está hablando a ti, nos está hablando a nosotros. Porque si recuerdas, cuando Jesús sube a la montaña y se sienta, vienen a él los discípulos. ¿Y a quién les está enseñando? A los discípulos. Les está enseñando, esto significa ser mi discípulo. Esta va a ser mi comunidad. Y muchas veces podemos escuchar este pasaje primero como individuos, pero no, primero lo debemos escuchar como comunidad. So, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Primero lo tenemos que entender como comunidad. Y sí, después personalmente, pero no solamente individualmente. ¿Estamos bien? El reto, si lo leemos fuera de contexto y como individuos, te pierdes todo el sazón del pasaje. And so a couple of guiding rules here as we read this passage. One, we have to understand it's in the context of the Beatitudes. It's in the context of the deeper teaching of what Jesus has done, said of what it means to be his follower and what the virtues that he desires. So if you read it out of context, as most of the time we hear it, it loses what it's saying. The second important thing to note, you means y'all or ustedes. This is where the bilingualness helps us out. So when he says you are the salt, if you hear that as an individual, that's not what it's saying. It's saying you, ustedes, nosotros, y'all. Does that make sense? So if you hear it out of context and as an individual, you're kind of missing out. And then it produces fear. Oh man, what does it mean to be trampled underfoot? Am I not performing? Am I not doing this right? Because you're thinking of an individual out of context. Or you've heard it preached that way. You better perform. Be the light. And some of us are like, oh yeah, I want to be the light. Finally. And others of us like, oh, that sounds terrifying. Individual, out of context, we're not gonna hear Jesus, we're gonna hear human tones. Yeah? Yeah. But if we hear it in the context of the sermon, with the tones of Jesus, in a communal tone, we may get somewhere. Cool? All right. Entonces, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, no sé cómo decir esa palabra, nunca la he dicho. Sin sabor. Sí. Ándale. Todos los que cocinan. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. De nuevo, si lo escuchas ese pasaje fuera de contexto y como un individuo, te va a causar hasta temor. Y ya la perdí. ¿Y qué significa que me pisoteen? ¿Me va a abandonar Dios si no me estoy? Sí, entonces empiezas a sobrereaccionar. O si te gusta la atención y dices, tú eres la luz, claro que sí. O sea, espérate 10 años y ahí todo quemado. Y no puedo. Esta iglesia, ¿qué me ha hecho? Tenemos que escucharla en el contexto del sermón de Jesús. Y está diciendo, ustedes como comunidad son la sal, son la luz. Muy bien. So, estas dos metáforas, posiblemente no, nos están llamando a vivir en tensión. A vivir en tensión absoluta. Que nos dice que seamos la sal del mundo o diferente en el mundo. Y al mismo tiempo que estemos presente, luz en el mundo. Que seamos diferentes en el mundo y
presentes en el mundo, como comunidad, como iglesia y personalmente. Pero ambos se contradicen un poco. Ser diferente en el mundo, podemos decir no estar presente en el mundo. O si es sí estar presente en el mundo, pero no eres diferente, eres como el mundo. Jesús nos está diciendo, no puedes ser uno sin la otra porque quedas mal. Necesitas la atención o el balance de ambos. Diferente y presente. Y ese es el mundo que Dios quiere crear. And so there's a tension here that we have to also hold on to. It's in one way it's saying be the salt, so be different in the world, but be the light, be present in the world. And so they're kind of opposite to each other, right? Because some of us can interpret, I'm going to be different, so I'm going to exclude myself from these pagans. Except Monday, because you know what I mean? Or you can be present in the world, but not different. You just blend in. Yeah. And so you need both. And that's why in the genius of the Messiah pairs them both, salt and light. Yeah. And if you lean towards light, I just want to pay attention. You need salt. Be different. And you're just like a rebel, like, I'm just different. You need to also be present. You need light. And so it balances you out. Pero también como comunidad nos da este balance. Nosotros no hablamos de las cosas del mundo, pero sí tenemos que estar presente y luz. ¿Cómo ve Dios estas tensiones sociales? Pero al mismo tiempo somos diferentes. Pero si solo somos diferentes y no estamos presentes, es que esas son las cosas del mundo, no me afecta. Bueno, no te afecta aquí de las 10 a las 11:30, pero el resto de la semana sí. Entonces nos trae este balance y es la comunidad que Jesús quiere. Es la comunidad que Dios siempre ha querido. Dios llamó a Israel a ser una nación y a ser diferente y presente en el mundo. Pero ¿qué pasó con Israel? Empezó diferente y después pues hay que estar presentes. ¿Pero qué hicieron? Y así le hicieron, Se hicieron como las otras naciones. Dejaron de ser diferentes. E Israel abandona, traiciona a Dios. Y después llegan otros grupos, incluso los fariseos, que dicen, tenemos que ser diferentes. Solo nosotros. Aléjense del mundo. Pero no son luz porque excluyen a mucha gente. Y otros, no, a todos igual, no importa, es un humano. Pero no son diferentes. Entonces Jesús entra y está restaurando lo que Israel tuvo que hacer. Y ahora está creando esta comunidad. Muy bien. ¿Y cómo te va a ti? ¿Eres diferente y presente o eres presente igual? ¿O eres diferente y judgmental? ¿Cómo se dice judgmental en español? Juzgador. I don't know. Pero, ¿sí me explico? Entonces necesitamos ambos. ¿Qué tal a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Somos diferentes y presentes o somos presentes y iguales? Peor. O sobre diferentes que no eres relevante a otras familias. ¿Sí me explico?
¿Sí ves qué importante es ser ambos? Okay, so we covered that one. ¿Qué más? Para nosotros, cuando escuchamos la sal de la tierra, when we hear the salt of the earth, that has meaning now for us, right? And it's influenced by this scripture. So over the centuries, since this scripture has been cited and read, what it means now is what? When you call someone, hey, you're the salt of the earth, you're saying, hey, you're a great person. That's what it means now to us. That's not what it meant to the original hearers. Does that make sense? Okay, I'm going to come back to that. So cuando nos escuchamos, tú eres la sal de la tierra, ahora el significado es, eres una muy buena persona, porque eso es lo que, la traducción que le estamos haciendo. Pero a la audiencia original, cuando Jesús les dice, imagínate ahí en la montaña, dice, ustedes son la sal de la tierra. Para ellos era como que, ¿qué? ¿Cómo que la sal? ¿Cómo que la sal de la tierra? Se me olvidó presentar mi arte de esta semana. Ahí está, all right. A ver, tomen 15 segundos para ver. ¿Dónde están ustedes? So, sal de la tierra. La sal es una referencia en el Antiguo Testamento y tiene muchísimas referencias y simbolismo. So, cuando la audiencia original escucha, tú eres la sal de la tierra, se les vinieron muchísimas imágenes. En su mayoría, la sal es una referencia cuando haces un pacto con Dios. En el ritual que haces, incluye sal. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, Jesús está haciendo un pacto con sus discípulos. Porque el Dios que hizo un pacto con Israel y es fiel a pesar de que Israel se distanció, es el Dios que, si has respondido al llamado de ser discípulo, ha sido un pacto contigo. Y andes como andes, Dios es fiel. Pero te llama a arrepentirte. Entonces, sal de la tierra. A la audiencia original prendieron un pacto. ¿Qué? Compromiso. En este momento Jesús le está diciendo, nos vamos a casar. Vamos a hacer un pacto. Y estas referencias están en toda la escritura. So these are the references of salt. When the original audience heard salt, they don't hear our current meaning of, oh, you're a great person. What they heard is covenantal language. Because all through the references of salt in the Old Testament, they had to do with covenant, but also had to do with judgment. When a city was destroyed, they would pour salt on top of it, signifying this place has come to an end. Right? And salt had some usage with soil. If it had enough salt or the right amount, it was a good soil. But if it had too much, it was just not good soil. And so there's something there that Jesus is saying when he says, hey, you are the salt of the earth. It's both an invitation of covenant, but it's also of calling of this is what we're going to be. Does that make sense? Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, es una invitación a un pacto con Dios, ¿no? Pero también una invitación igual a ser diferente. Okay, so, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se pierde la sal? La sal. How does salt lose its saltiness? En realidad es imposible. La sal no puede perder la sal. Lo que sí puede ocurrir es, se puede bajar su uso, diluir su uso o su sabor si se mezcla con otras cosas. Y la gente usaba la sal en esos días también para preservar comida. O sea, había muchísimos usos que después ustedes los pueden estudiar.
Pero si no se cuidaba esa sal, dejaba de tener uso. ¿Y qué hacías? Pues la aventabas a la calle. No como un castigo, pero ya no tiene uso. Entonces para nosotros es cuando intentas ser diferente, pero dejas de ser diferente. Ya no tienes, como dijo Nati, ese sazón. O como iglesia dejamos de tener ese sazón. ¿Por qué? Porque las relaciones son igual que en todo lugar. Porque la moralidad es igual que en todo lugar. Se pierde lo santo, lo sagrado, la santidad, lo diferente. ¿Por qué? Porque si no estamos viviendo de acuerdo a los códigos morales, éticos de Dios, simplemente nos convertimos en un grupo social. Entonces, ¿qué? Pierdes la salida y dejas de tener impacto. La sal también, cuando la oyeron originalmente, era como decir, eres la salsa de este mundo, tú eres el sabor, la salsa picante. Yo como mexicano pensé salsa picante, pero Nati como argentina pensó sazón, vamos a usar esa palabra, el sazón, ¿no? Y todos los chefs aquí, ¿quién le gusta cocinar? ¿A quién le gusta comer la comida de los que cocinan? Cuando cocinas, si no pruebas la sal, está muy bien. Si puedes probar la sal, está salado. Si no sabe bien, le falta sal. Entonces la sal tiene esta invisibilidad, que somos llamados a ser diferentes, pero no para nosotros mismos. ¿La sal de quién? Del mundo. Somos diferentes no para creérnosla. No. Somos diferentes para el beneficio de quién? Del mundo. Para que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro trabajo, donde vivimos, de donde somos, con quién interactuamos, física, física y en las redes sociales, que seamos diferentes pero invisibles para el beneficio del mundo. Porque si tiene mucha sal, y si no, pero si tienes ese balance de ser Dios centrado, te traes ese sazón. Diferente no es no voy a decir nada, o diferente no es no voy a decir todo. Diferente es saber cuándo, pero más que todo que la intención sea, no mi beneficio, lo que yo pienso, pero beneficio para el mundo, de parte de Dios. Y vamos a llegar ahí en el versículo 16, que todo sea para la gloria del Padre. And so for those of you who cook, and I can't say us because I just can't. Just don't have it. The family's like, yeah, he just doesn't. There's this balance again, right? When you cook something, if you can taste the saltiness, it's not good. If it's missing salt, then it's not good. If you can't taste it and just taste the flavor, you did a good job. And I think that's what different means. Where you're adding this sazón, this sabor. But there's an invisibility to it. But you're adding something. And so what does that translate to in your day-to-day, at work, who you interact with, physically or socially, social medias? We're called to be different, but it's for the benefit of the salt of the earth, not for you, but for others. You with me right here? And so there's something there. Y como comunidad, bueno, I'll get to that. Vamos a hablar de la luz. Let's talk about the light. So, ustedes son la luz del mundo. De nuevo, ustedes.
que Dios quiere que su iglesia esté presente en el mundo, no aislada del mundo, no distanciada emocionalmente de los dolores, de las tensiones del mundo. De hecho, cuando ves un mapa, ¿dónde puso Dios a Israel? ¿Por qué lo puso ahí? Está en medio de toda guerra que ocurre. ¿Por qué? Porque lo puso ahí para que sea la sal y la luz y dejó de ser. También es importante aclarar que la actual nación de Israel no es necesariamente el Israel del Antiguo Testamento. Eso no estamos hablando de eso, ¿no? Hay conexión geográfica, pero espiritual no. Eso es para otra conversación por otro tiempo. Solo eso es información. Pero ustedes son la luz del mundo. ¿Sabes lo que es interesante? Que en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito cientos de años después que Mateo. En el Evangelio de Juan, que es súper diferente a los otros tres, Jesús no dice, ustedes son la luz del mundo. En Juan 8 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pienso yo que una iglesia que ya tenía 200, 300 años, que se la creyó que era la luz del mundo, empezó a ser ¿qué? La protagonista. Empezó a ser Dios. Y el Evangelio de Juan, en parte, está corrigiendo malas interpretaciones. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Sí ven eso? Entonces es esa corrección que posiblemente es mi teoría. And so what's interesting when we read John, who's different and written years later, Jesus doesn't say, you are the light of the world. In John chapter 8, Jesus says, I am the light of the world. My theory is that the church after 200 years sort of became God. And so now Jesus is making that correction, which might be relevant to us if we have become too church-centric rather than God-centered. No te enojes, Loreli. And so I think that's my theory right there. El Dios que está corrigiendo un poco el balance de la iglesia, de no se crean que ustedes son los protagonistas, yo soy el líder, yo soy la luz del mundo. Pero al mismo tiempo, Mateo está correcto, que igual nosotros somos la luz del mundo. Vamos a leer esa parte otra vez. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ahí está Tijuana. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un ¿qué? Cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Otra palabra para cajón puede ser ¿qué? Un tipo de recipiente, una vasija, ¿no? So, imagínenos, y los que crecimos todavía sin luz, ¿no? Yo me acuerdo de esos días todavía, que prende ahí la lámpara, y le ponías la bombilla, le ponías aceite y todos ahí viendo la luz, ¿no? Todavía me tocó vivir así, ¿no? No teníamos wifi, ni siquiera había luz. Si nos imaginamos en este espacio sin electricidad, la importancia de prender la luz cuando llega la noche. Y agarrabas tu lámpara, ¿no? Y la ponías en una vasija. Porque
Si no tiene una vasija, ¿qué? Se cae. Lo que pasa, quemas toda la casa. Y sin duda no vas a poner la vasija arriba de la luz, porque se apaga, porque no es el propósito. Entonces la clave para entender, una de las claves para entender el significado de la luz es esta vasija, es este cajón. ¿Sabes? El cajón te protege. Porque de nuevo, Dios nos llama a estar presentes en el mundo, a hacer luz en el mundo. Ay, es que soy tímido, yo también. Pero eso no significa, es que mi iglesia ni siquiera estoy de acuerdo, y sabes, no, me da vergüenza decirles quién somos. Y pones el cajón en la luz y ahora te escondes. Eso no va de acuerdo a Dios. O lo opuesto, soy la luz y ustedes, pagan, arrepiéntanse. Por eso Dios los va a castigar. No lo dices, pero a veces lo crees así, o lo escuchas así, o quisieras que se diga así. Eso es tener una lámpara sin el cajón. Se va a caer y vas a quemar y lastimar a otras personas. Entonces, no esconder, pero tampoco quemar. Es poner todo en su lugar. Y en nuestros días, cuando entras a tu casa y prendes la luz, ¿qué es lo primero que haces cuando prendes la luz? ¿A poco llegas a tu casa y vas y prendes la luz y haces esto? No. ¿Por qué prendes la luz? ¿Para ver qué? Algo más. El 21 de este mes vamos a estar aquí el sábado a limpiar porque nos falta. ¿Prendes la luz para qué? Para ver a otros. Entonces cuando Jesús dice ustedes son la luz del mundo, no es para que la gente te vea a ti, pero para que la gente vea lo que está ocurriendo, para que la gente vea a Dios. Y eso nos puede ayudar si sientes esta presión de ser el ejemplo de todo y enseñar todo, y mejor no dices nada y el cajón ahí, tú nomás ahí, como no diferente ya, no presente, tú nomás ahí en el trabajo, sí. Lo bueno que los domingos no soy como ellos. Jesús dice, sean diferentes. Proveen sazón a los demás. Y prendan la luz, no para que te vean a ti, pero para que vean al Dios vivo, presente y activo. Y Dios nos llama a hacer esto porque es un pacto personal y en comunidad. And so one way to understand the light here is focus on the bowl. In those days, if you don't have a bowl, the light's going to fall, the candle's going to fall, and it's going to burn and harm. And the bowl is definitely not to cover the light. The bowl is this boundary, is this protection. And I would say, if you have a hard time thinking about the light of the bowl, just think of yourself as a bowl. You're holding the light. Right? You're creating space for God to see, for God to be seen. And when you light up a light, you don't look at the light, as I did all that example in Spanish, but I think it translates. You don't turn on the light and stare at the light. You turn on the light to see what's around. And I think that's what it means. Be the light of the world means don't look at me. It's look what's happening. But if you've gotten to a place where I no longer share my faith, I'm actually embarrassed to invite people to my church. And actually, I don't even know what I believe myself. But I know I'm not like them, but you've lost salt. You've lost light. So God, I think, wants to restore that. So what does that look like? Where we can be different. Be who God calls us to be, His disciples. In every aspect of our lives.
and be a light so that others would see God, not us. And some of you may feel like, oh, I don't want to be the light again because, man, I offended so many people. Maybe that wasn't the light without a bowl. That just burned too many people. But what does it look like now to have a bowl? What it does not look like is that bowl to put on top of the light and there's no light. God does not want that. You do not want that. So we're here now. Our faith is public and visible. And God is calling us to be communally and personally salt. Different. Flavorful. For the benefit of all. And to be light. Present. Pointing to God. For the glory of God. And we need both, as we said earlier. You can't have one without the other. There's a lot of good stuff right here. But hopefully the Holy Spirit speaks to you in ways there. Vamos a cerrar. Versículo 16, verse 16, very important, muy importante. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Ya hablamos de eso. Y alaben al Padre que está en el cielo. So let your light shine before others so they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nosotros hemos escuchado el Padre, el Padre, el Padre por mucho tiempo. En Mateo, la audiencia original, esta es la primera vez que Jesús se refiere a Dios públicamente como Padre. Para nosotros, ya lo escuchamos y así oramos. Pero aquí es la primera vez que Jesús dice para que le den la gloria a el Dios, no, al Padre. ¡Wow! La audiencia original como que, ¿qué? Los que se estaban durmiendo. Padre, y ahí hay algo. ¿Por qué Jesús habló de la sal, ser diferente en el mundo, para el mundo, estar presente en el mundo para la gloria de Dios, para la gloria del Padre? ¿Por qué? Porque Dios es sal, diferente. Y Dios es luz, presente. En toda área de tu vida. Lo discernamos sí o no, es otro, pero Dios está ahí, obrando. ¿Para qué? Para el beneficio de su pueblo. Entonces Dios nos está llamando a ser como Él es. Y hacer como Él hace. Eso significa ser discípulos. Seguidores. And so for the first time, Jesus mentions Father. For us, it's common. We've heard it all along. But for the original audience, this is the first time he mentions God as Father. And so there's something there. Salt to be different for the benefit of others. Light to be present to point to God. And now, in this context, we see Father revealing more who God is. Father as not masculinity, but a loving parent, a present God, a relational God who is different, but present, flavorful for the benefit of others. And light to point what life is really like and what is really taking place so that we can have a relationship with Him. So in some ways, to be salt and light is to be like God. Is to be like God and to do as God does. Another way of saying it is to be His disciples. Amen? Amen. So, nos llegamos a estas preguntas.
¿Qué te sorprendió hoy? What surprised you today? ¿Qué significa escuchar? Ustedes son la sal de la tierra, como una comunidad llamada a darnos sabor unos a otros y a las personas con quien convivimos. ¿Cómo cambia esto la manera en que pensamos cuando nos reunimos? You can read that one in English for sake of time. Jesús también dice, somos la luz del mundo. ¿Qué podría representar la vasija o el cajón en esta vida? Algo que escoge a la luz, esconde a la luz o ayuda a que no cause daño. ¿Cómo podemos brillar de una manera que apunte a Dios y no a nosotros mismos? Y finalmente Jesús nos llama a ser la sal y luz para que las personas glorifiquen al Padre. ¿Qué es una área en tu vida que necesitas ajustar, que necesita ajustarse para que tu vida personalmente y dentro de la comunidad refleje a Dios y lleve a otros a glorificar al Padre? Y aquí está esto muy importante. ¿Qué tal si consideras hacer esta misma pregunta a 3 personas que te conocen bien? And so number 4, I do want to read that. Jesus calls us to be salt and light so that people may glorify the Father. What is one thing in your life that may need to be adjusted so that your life personally and within the community reflects God and leads others to the praise of the Father? And here's the key. Consider it. Consider asking 3 people who know you well that same question. Por cuestión de tiempo, elige una de estas preguntas para compartir. So, hagamos eso en grupos de 3 o 4 personas. So choose one, for the sake of time, one of these questions to share right now with 2 or 3 people. And then we'll pray for communion. So, adelante. Bien, vamos a tomar comunión y vamos a orar, recordando que Dios nos llama a este pacto de ser sal y ser luz para la bendición del mundo, para que se le dé la gloria a Dios. Y todos somos invitadas a participar a la mesa de Dios. Pero igual es un pacto. Y primero es un pacto que Dios hace con nosotros y después nosotros decidimos si queremos ser parte de ese pacto o no. Amen? And so we take communion knowing that God invites us and calls us to His table, that there's a covenant component to it, that we are called to be salt and light for the sake of the world, for the glory of God. Oremos.